canta conmigo. Se oye comentar a las gentes del lugar. Madre mía, vaya voz de cazalla que tengo. Pom, 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 pom. Musa Castro, Agua Bendita, nos presenta hoy disco. Un disco que ya existía. Que ya existía. Es verdad, que lo tienes en casete y todo. Lo tenemos en casete, ha salido. Hostia, qué fuerte, en CD tío. y en casete. Esto es la bomba. No, ahora te lo contaremos. Pero bueno, estamos en el Mi Reyes del Rock número 1061. Silvia, grabando de día. Hola, ¿qué tal? ¡De día! Qué raro, Con 9 días Qué de raro. antelación. No engañamos a nadie. Musa. Sí, de golpe empezamos a hablar del 3 de marzo. Y la peña dice, pues si hoy es 10 de marzo. ¿Qué hablan esta gente? Aquí, ¿no? Hemos quedado el sábado de carnaval por la mañana con Musa Castro para presentar este disco, Grita Libertad 30 aniversario. Y venga, va, vamos a gritarla. Oye, qué fuerte, tío. Tienes hasta lo de saludos de Raya. Todo. Pero esto vale dinero, vale. Esto no tiene precio, Musa. ¿Cuánto la vendes? Te la compro. Que no, hombre, que es la mía de la época. Por eso. Pero el amén colorado lo he perdido. El amén colorado. La el cinta viejo. colorada del amén, no, I don't know where it is. Pues chunguin que te caguen. Bueno, pues pagaremos. Silvia, voy a tener que tener cuidado. Como te hago subir, tengo que poner el dedo porque si no parezco Elon Musk. ¡Grita libertad! Mejor que no, ¿eh? Mejor Madre que mía, no. pero ¿para qué vamos a...? ¿Pero qué disco me traes aquí? Si ya nos las sabemos casi todas. Pero ahora suena bien. Ahora suena, mira cómo suena. Hemos comprado un afinador. Pues eso, este mítico disco, este mítico Grita Libertad de Agua Bendita, 30 aniversario, lo sacasteis el día 20 de diciembre, corre. Sí, porque si no se iba del año. Porque ya. si no se iba del Con el año, entonces cuelgue. ¿cómo sacabas en 2025 un disco Claro, que tío. cumplía el aniversario en 2024? Claro. Que me gusta a mí lo nuestro. Guau, es que yo me acuerdo de ir a darle de comer a los periquitos. Mis padres tenían, del piso donde yo nací, ¿no? Aquí en un barrio que está aquí al lado, en Río Claro, ir a darle de comer. Y entonces tenían el piso. Mi padre criaba periquitos y yo tenía que darle a comer a los periquitos y tenía mi cinta de Agua Bendita, el Amén y el Grita Libertad. Bueno, pero que la cinta ponía simplemente Agua Bendita. Mira, aquí tenemos la reedición del Amén, que lo sacaste en 2023. Y luego iban un directo de Manolo Cabezabolo en un bar con una guitarra española. Pero eso en cassette grabado. En cassette grabado. Grabado, ¿no? Luego, claro, una TDK de 90, ¿no? Luego, claro, cuando tú te compras la cinta y suena re bien, pero luego pasan los años y suena tal y como lo habéis hecho sonar hoy en día, ¡buah! Bueno, la idea era eso, ¿no? Conservar la esencia y como si lo pudiéramos volver a mezclar, que no se puede porque las cintas máster en las que se grabaron todos los instrumentos eran alquiladas y entonces pues eso se fue todo, como dicen en Cuba, para la pinga. O a Norris, com diem aquí. A Norris. Audi Norris. Claro, se perdió porque esas cintas las borraban para alquilárselas a otros, claro, y regrabar encima. Entonces lo que eran se quedó el máster una vez que estaba mezclado y tal, dijeron, ya lo tenéis, venga. Y lo que queríamos era, pues eso, darle un sonido decente, que en aquella época pues no teníamos mucho dinero para tener un buen estudio y todo eso y dedicarle el tiempo para, pues bueno, manteniendo la esencia un poco como hicimos con el Amén 30 aniversario. Ahora que ya tenemos la parejita, pues yo creo que ya hemos cumplido el deseo que teníamos, que era darle esa calidad de sonido y haber gastado un poquito de dinero en un afinador para aprender cómo funciona con, pues con todo eso, tener los dos trabajos y quitarnos esa espinita y dárselo a la peña para que pues lo puedan escuchar de una manera o de otra, porque esta al final también tiene su gracia. Yo cuando la escucho pues claro, me oigo con 15, 16 creo que tenía por ahí. Y entonces pues bueno, lo que más me mola de esta foto, que la hicimos en un bar donde está Ciudad Meridiana, ahora está la estación de ferrocarriles, bueno, de tren. Antiguamente no existía ahí la estación y eso era un bar de un colega nuestro,
que tenía un mastín, un perro ahí en el bar siempre, que se llamaba Tovaris, y nosotros siempre íbamos allí a hacer la sobremesa. Después de comer nos íbamos allí a la Meri a fumarnos un peta en la terracica, porque claro, en el bar no había nadie. De hecho, lo único que tenía era la barra, pero no había tiradores ni nada. Todo lo que tenía lo tenía en una nevera, y ahí nos tomábamos la cervecita, el carajillo, nos fumábamos los canutos, y la ventana del lavabo a mí me llamaba mogollón la curiosidad, porque si te fijas, el paleta que hizo esto tampoco es que se enmerase mucho. No, o sea, no. Está la ventana Parece como esto recortada. la cárcel de Paraguay, de Prison Break. Total, entonces esa como muy brutal con el corte y tal, y dije, hostia, una foto. Y bueno, el día que tocó la sesión me cogí a mi colega Andrés, hermano de un muy buen amigo mío, del Juanan, que falleció, y que es el que me regaló prácticamente el bajo que tengo de madera. Pues bueno, su hermano, que hacía fotos y le gustaba mucho, le dije, Andrés, vente conmigo. Y nos fuimos al bar de nuestro colega, allí a echarnos un canuto con un carajillo y tal, y me metí en el lavabo y le dije, hazme unas fotos aquí. Entonces hicimos las fotos, que en teoría esta portada es la que iba a ser la portada del Grita Libertad. O sea, había un amén, y el segundo amén, que está portada, pues también tiene sus 33 años, ¿no? Claro, este dibujo era el que iba a ser la portada del Grita Libertad, pero claro, después que hicimos esta sesión y quedaron iba a ser estas un fotos, reamén. Claro, dijimos, hostia, qué guay. En esta ocasión hemos cogido en una que las manos y se me ve un poco la cara, es diferente, porque en la original yo agaché la cabeza para que solo se vieran las manos. Pero vaya, es la curiosidad, y este sitio ahora pues no existe porque el bar lo tiraron abajo y hicieron la estación, o sea y digo yo, después de las fotos de esa ventana de lavabo, de bar, que simula una cárcel, sí, fue cuando tú compusiste el Grita Libertad y cambió pues el concepto del título del disco. La canción ya estaba hecha. No, ya estaba hecha. De hecho, esto fue casi el último momento. Yo creo que si no habíamos grabado ya el disco, estábamos ahí. ¿Sabes cuando ya tienes todo el material y estás acabando de decidir la portada? Entonces, el dibujo como que al final no lo veíamos y tal. Y fue la foto y todo el mundo dijo, hostia, está, sí, la foto. Y encajaba más por el título, Grita Libertad, parecía la ventana de una cárcel. Bueno, nos decidimos y quedó así, ¿sabes? Y ya está. Por eso ahora también, después de, pues con el 30 aniversario, yo creo que era una buena idea recuperar el dibujo de nuestro amigo Panchi, que es el que hizo el dibujo original de la camiseta que tú llevas, de la men original. Sí. Entonces este dibujo era suyo también, de la época. Y entonces, pues mira... claro, 30 años guardado, dijimos, hostia, pues es una pena, y viene un poco a huevo para no utilizar la misma portada del Amén con el Amén 30 aniversario. Sí. Pues o, por ejemplo, pedirse... Bueno, sí que hubo un redibujo de Carlos Azagra. Ah, que por cierto... Sí, está aquí incluido. He pensado, sí, está ahí. Lo tienes aquí, ¿no? Tengo mi mochila. Hablando de Azagra. Esta mañana... No me lo han pedido ellos, ¿eh? O sea, que conste. Pues unos colegas que a Azagra también les han hecho una portada, que son Los Irreverentes. Sí. Y entonces he pensado yo, digo, a ver si... Pero no me lo han dicho ellos, ¿eh? O sea, yo ya había metido el CD en la mochila, el mío, y le he dicho, oye, si le doy un CD a Musa de Agua Bendita, vosotros me dais otro, un CD de Irreverentes, tal y como me lo dieron ellos, y ellos ya me lo repondrán. Atado y bien atado, ¿eh? El título... Esta gente toca, ¿eh? Esta gente toca, yo creo que te van a gustar. Sí, no como nosotros. No. Y aparte, cuando les he dicho, Sergi el batería me ha dicho, ostras, pues fue lo primero que caté yo cuando era chavalín, porque es un poquito más conocido de Los Agua Bendita. O sea que ahí... Hostia, pues muchas gracias, pues, me lo voy a escuchar, porque yo aparte todavía tengo CD, aunque la mayoría de la coche también, ya... ahora tienes que volver para Granollers en Silvia. Coche. ¿Ves cómo no tenía que hacer guión? Dos amigos aquí conversando. Sí. Ponme a los Clash de fondo, porfa, que se me ha olvidado una cosa. Hostia, gracias, y con púa y todo, tío. Con púa, todo ahí. Ahí está el atado bien atado de Irreverentes, que no he presentado. Bueno, estamos en el Mis Rollos del Rock 1061. 1061. Es un invento. Llevo 1000 y pico programas, pero el año de... 1061, pues 23 años de programa. Hostia. Este programa que se emite todos los lunes en Tarragona Radio y every 40 days, o sea, cada 14 días, en Radio Sant Pere i Sant Pau, de Tuesdays. Yes, very well. And we replay the program. Volvemos a poner el programa, vuelve a sonar en un montón de emisoras, como por ejemplo Radio Cambril, los viernes a las 9:30 de la noche, 90.0, Asalto Mata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Mis Rollos el Rock Radio,
Ona Moments, te las tengo que decir todas de memoria. Ostras, Radio Alterna de Venezuela. ¿En Venezuela también sonamos? Sí. Hostia. 2 en México, que son Piratita Radio, América. Radio Demente, y en Radio México Cruda también. Viva de México. Colombia. Y en Colombia. Mira, porque, Uy, bueno, me ahora encanta me viene ahí. Colombia. Seguro que te he preguntado por ello. Mis hijos siempre están, ay, güey, ¿qué pasa, güey? Con, ¿sabes? Yo supongo que ven muchos vídeos de estos de YouTube y mucho el Pablo acento Escobar mexicano. Gaviria. Sí, sí. Pero hostia, qué guay, América Latina, tío. Yo te voy a Sí, los amo preguntar, a todos. hablando de América Latina y de esta revuelta de agua bendita que se llevó a cabo, pues a partir, bueno, se hizo un restart de la carrera del grupo contigo pues al frente, bajo y voz de Agua Bendita, Musa Castro, a partir de febrero del 2022. ¿Qué balance haces tú de los... Han pasado 3 años. Habéis sacado 2 discos, habéis ido a tocar América Latina, que eso no se había dado en la época antigua de Agua Bendita, y habéis hecho un montón de conciertos en sala, en fiestas mayores y un montón de festivales Y también. en fiestas menores. Y en fiestas menores también. Todo tiempo. Sí, sí, también es que nosotros nos apuntamos a un bombardeo. Yo te diría que, hostia, lo que me preguntas, 100% súper contento. Ha sido un regalo del cielo porque no estaba previsto nada de esto. No estaba previsto, no había un plan y, oye, vamos a... No, y todo surgió de la nada. Y entonces la acogida ha sido fantástica y hemos, como tú has dicho, pues hemos ido a sitios que allá en los 90 pues no llegamos. Y no hace falta irnos a Colombia o a México. Quiero decir, en Madrid capital no estuvimos en los 90, por ejemplo. Tocamos mucho en Cataluña, en el Levante, hicimos alguna escapada, pues sí, a Málaga o en los 90 me refiero, a Extremadura. Pero claro, ahora hemos hecho, yo creo que bastantes más conciertos fuera de nuestra tierra y en sitios que no habíamos estado. Y luego lo de cruzar el charco ya ahí con la acogida. En general, sobre todo, por lo que Tenemos decía aquí, la peña. por aquí tengo Sí. detrás un vídeo vuestro. Mira, bueno, aquí hay un vídeo que va rulando todo lo que es toda tu discografía. 10 discos has contabilizado Esto a lo es largo de tus Latin, 37 años. Bueno, ¿cuántos años tienes ahora, Musa? Ah, hostia, tío, 29. 29. 29 años tengo. Voy a... Es que a mí lo que me gusta es que de vez en cuando venga aquí gente un poco más mayor que yo, Silvia. Porque es que o sea, Bueno, 37, tío, vale, me han yo pillado. me siento viejo muchas veces. Tú me sacas un añito, me parece que era 47, ¿no? 32. 48. Venga, pues ya está, pues un poquito más El mayor. martes el martes que viene hago los 49, tío. O sea, que tendrá los 49 ya cuando se haya Piscis. emitido esto. Sí. Sí, sí. Tendré los 49 porque lo emites el 10 y yo cumplo el 4, o sea... Silvia, ¿cuánto rato llevamos de grabación? Hemos puesto media canción. Buah, madre mía, 13 minutos y hemos puesto una canción bueno, tenemos 13 canciones por poner. Y además 3 son instrumentales, o sea que tenemos gasto que flipas. En 1854, el presidente de los Estados Unidos le hizo una propuesta a un gran jefe indio, que era pues la de, oye, déjanos tus terrenos y tal. Jefe Seattle. Al jefe Seattle. El jefe Seattle le contestó con todo esto. Mira, El hombre y la tierra. El gran caudillo de Washington nos quiere comprar las tierras. La tierra es la madre de todos nosotros. La flor perfumada, el ciervo, el caballo, eran la majestuosa. Todos ellos son y serán siempre nuestros hermanos. ¿Cómo podemos comprar o vender el cielo? El calor de la tierra o el brillo del agua. ¿Cómo podemos comprar o vender el cielo? El calor de la tierra o el brillo del agua. Puede ser que yo no lo comprenda, porque el hombre de piel roja es salvaje. Pero de una cosa estamos seguros, seguros. La tierra no pertenece al hombre.
a la tierra. Es el hombre el que pertenece a la tierra. Es el hombre el que pertenece a la tierra. La tierra no es del hombre. Buah, madre mía, qué temazos revisitados, reactualizados en este Grita Libertad 30 aniversario de Agua Bendita. Musa, me decías que tu disco preferido de La Polla Records es el Donde se habla, el cuarto. Bueno, es complicado decir que hay un disco, el mejor de La Polla, como igual de todas las bandas, ¿no? Pero siempre tienes... yo ese disco, no sé por qué, pero me da y lo escucho de arriba Aguántame abajo, la entero. canción, Silvia, que no entero, se oiga, tío, entero. Lo tengo que escuchar entero. Me gusta escucharlo entero. Creo que es un discazo. Y todo, el sonido, no solo los temas y las letras y tal, sino el sonido que tiene, cómo suena todo, el bajo, las guitarras. Todo lleno de animalitos, ciervos, Animalitos. corzos y gacelas, rata 1, rata 2, el animal sin nombre. Sí, sí, Corre sí, la sí. sangre dentro de mí, es más fuerte que mi fuerza. Las mariposas, me molan Las mucho mariposas. también. Ocha alemana. Y ahora voy a poner una desde ese disco ¿Sí? precisamente, porque es que, ¿En serio? bueno, somos amigos porque te admiro. Eres amigo mío porque Y yo te he a hecho ti. una entrevista y me admiras. Y tú eres un crack, claro. Y nos queremos y al final coincidimos en cosas de frikis. O sea, Totalmente. te digo una cosa del donde se habla. ¿Te has fijado en que las letras no riman? Nada. Bueno, No riman. O sea, la fuerza de ese disco, y creo que es algo que Baristo luego lo fue, por ejemplo, en el Ellos dicen mierda. Sí. Riman algunas, pero hay muchas letras que no Bastante, riman y sí. mola un montón que no riman. Mogollón. Hostia, pero tanto no me había quedado, pero tienes razón. A Estaba ver. intentando pensar ahora en alguna parte de tal, pero no... A ver, no ¿qué me- canción de ese disco Sí. va con el Ana de Agua Bendita? Hostia, un temazo. Ponla, Silvia. Buah, claro. Claro, tío. Pues sí, pues va por ahí, es que es la influencia al final, pero sí, tienes toda razón, ¿eh? 9 años, soy una mujer. Limpio el polvo de mi vida que no me deja ver. Sé que sufro para nada. Y mi sombra vive presa de muchos porqués. ¿Quién sabrá por qué vivo así? Esclava de mi casa, lavo, friego, limpio y avillanto. Curro mucho, pero aunque me canso, cada noche debo ser prostituta por beber. No soy nada. El listo que dice que la letra está así, arriba. Tócate los huevos. Pues esta, sí, la ley que Conejas y confirma. Gallinas. Hay muchas canciones, o sea, además la magia de ese disco es que muchas canciones no sabes cómo se llaman. El Escorpión ahora mismo... aquí empieza un juego que todos conocéis, Sota, Caballo y Rey, ese es el Escorpión. Chuta. Chuta, Caballo y Rey. Pero hay otras que no. Y luego al final acaba con todos los animales privando juntos en el bar. Bueno, pues... Discazo, es un discazo, tío. Silvia, esta va para las amas de casa, la tenemos ya de fondo y vamos a poner ese Ana de Agua Bendita. Vamos dando un recorrido por todo el disco. Bueno, lleva un mesecito y pico, 2 meses en la calle, ¿va funcionando? ¿Qué? Sí. Bueno, como era un disco que no era nuevo, la gente ya sabía lo que había, ¿no? Quiero decir, no es... Hay algunos temas que se han quedado fuera, porque sí que en el Amen 30 aniversario están todos los temas que en el original, y que había en el original, quiero decir, en el cassette. Incluimos el tema de los dineros como un bonus track, un tema extra por meter, y en este lo que hemos hecho es suprimir Lo que sobraba. Sí, lo que sobraba, los grandes hits, O sea, ¿sabes? lo de los hermanos Pinzones. Hostia, tío, no. Eso no. O sea, en Horribilus. 2024 no puedes hacer Bueno, la rima de pero- los. Silvia, en 2024 no se puede hacer la rima de los hermanos Pinzones No. en un disco. Bueno, ya en su día dejamos de tocar porque alguien nos dio un toque, ¿eh? Sabes que a veces, claro, no sé, igual habrá peña que diga que no, pero por lo menos a mí me lo parece. Lo primero es saber reconocer, y vivimos en un país y en una sociedad, no es, pues no sé, quizá muy, muy bonito, y a la gente en general pues no le gusta oír esto, pero vivimos en un país que es machista, sí,
que es racista, sí. Que es homófobo también, claro, sí. Claro, pero nosotros los primeros. Entonces es como cuando uno tiene una enfermedad y es ludópata o es alcohólico. Lo primero que tienes que hacer es reconocerlo. Si no lo reconoces es complicado. Entonces, bueno, pues ya en su día, allá por los 90, cuando cantábamos Los Hermanos Pinzón eran uno, pues vino alguien y nos dijo: me lo he pasado de puta madre todo el concierto hasta que habéis tocado este tema y habéis dicho la palabra maricones. Para mí esto me ofende y me molesta, yo no creo. Y tuvimos una conversación y fue muy, la verdad que pues nos abrió un poco los ojos y nos dimos cuenta y dijimos, hostia, pues igual tiene razón y no. Y entonces ya ahí empezamos a cambiar la letra de lo que cantábamos. No dejamos de tocar ese tema, pero cambiamos el contenido de. Y luego, yo a ver, sé, no deja de ser tiempo, un Franco que tiene el culo blanco, una cancioncilla de bueno, colegio. eso para mí es distinto, ¿eh? Pero, que tiene culo blanco, sí, no me pasa nada. Pero que son canciones como de cuando éramos críos, pero cuando éramos críos no éramos conscientes de que eso para ofendía. nada. Bueno, es que como nos han educado así. Por suerte nos vamos educando hacia. Cuesta. Hacia algo, o sea, hacia la no homofobia, hacia el no racismo. Bueno, hacia, tú estás. Pero sí, la sociedad actual se está involucionando de otra forma. Es lo que te iba a decir, que yo no estoy tan seguro, que ahora está de moda ser imbécil, sí, ser inculto. Facha. Sí. Y decir, oye, tú me estás llamando facha. Pues sí, eres un facha, porque yo me comporto como un facha, pero no quiere decir que porque me llames facha sea un facha. Y decir que no somos libres porque tienes dinero suficiente para comprarte un Ferrari y ir a 200 por la calle, pero las leyes tristemente te lo impiden. O tienes tanto dinero que tu empresa no puede funcionar porque estos políticos de mierda vienen a amargarnos la vida y a no dejarnos que la libertad con mi dinero y este tipo de mierdas que yo creo que realmente... Pues falta mucha cárcel aquí. Habría que sacar a mucha peña que hay dentro y empezar a meter a toda esta gentuza ahí dentro, que no, pues bueno, no queda muy bien y parece que está todo el mundo acojonado aquí. Pero yo creo que, como decía Malcolm X, la revolución no conoce amigos, ni hace pactos, ni tiene compromisos. La revolución avanza y lo que se pone en su camino directamente lo sega, lo corta. Lo despoja, y eso es un poco lo que hace falta aquí. En vez de reconocer a tanto líder mundial, internacional y toda esta mierda que nos venden, y al final estamos todos aquí currando para que nos den cuatro migajas y nos hagan películas y bueno, pues toda esta mierda que vivimos, tío, con que es lo que seguíamos, lo que cantábamos en los 90 y lo que seguimos diciendo hoy en día, con los mismos problemas, porque la sociedad no ha cambiado tanto y en algunas cosas ha mejorado. Pues estas conversaciones siempre están. Hay gente que dice, hombre, en algo hemos mejorado. Bueno, sí, ahora no nos fusilan delante de una pared. Bueno, parece que, claro, que mejoramos. Pero o sea, evolucionamos a la vez que la sociedad entiende como rebelde todo lo contrario. Bueno, yo creo que nos han hecho un Matrix. Nos han dado las herramientas para que nos volvamos imbéciles. Y una vez que tú eres imbécil y no sabes distinguir el bien del mal, dónde tienes la mano, dónde tienes la cabeza y dónde tienes el culo, pues entonces te preguntan, ¿qué quieres? ¿Esto o esto? Venga, elige, que tú eres libre para elegir. Pero como ya nos han vuelto tontos del culo, pues la gente vota y salen estas cosas que dicen, están subiendo los partidos que apoyan estas barbaridades, que se supone que esto es la democracia, que es aguantar esta mierda de los demás. Y que, bueno, pues que haya gente con mucho dinero que crea que puede, que tiene más derechos que los demás simplemente porque tiene dinero. Mira, hablando del dinero, Silvia, los dineros. Ahora no lleva corona ni uniforme militar. Ahora ya no es un fascista, ahora se ha hecho liberal. Ya no quedan idealistas, ni causas por las que luchar. Ahora está todo en el Facebook, en el Twitter o Instagram. Y es que no es cuestión de raza, ni de ideología, solo es cuestión de ver. Yo no sé lo que viene a partir de ahora con Agua Bendita aquí en adelante, porque ya está regrabado pues parte del legado más mítico. Ya Luego hubo vamos. dos discos más. Luego hablaremos, también pondremos un poquito de esos dos discos. Te hago un spoiler de lo que vendrá en la entrevista. Además, ¿sabes cómo estudio esta entrevista?
viendo la de hace año y medio. Porque O si sea, no te iba a volver a preguntar, ¿y por qué te cambiaste el nombre? ¿Cómo lo formaste mismo, esa-?" ¿no? Lo mismo, y digo, ay, madre mía, digo, Marcos, empezaste Claro, a es echar que- preguntas. Dije, si esto ya te lo he Esto ya preguntado. no. Abuelo, que no te acuerdas. Hace tanto que no. Bueno, pues como nos ha dicho Musa, aquí iba Los Dineros. Sí. Gritan libertad, tan solo quieren la pasta. Y lo que me decía mi amigo José Maldeperro, me decía, madre mía, es que agua bendita, las 3 canciones nuevas que han grabado, pero sobre todo esta, que no es la de Escorbuto, esta historia triste. Grabáis un disco de 10 canciones como Historia Triste, como Los Dineros, o como en lo que siempre he sido, y sube Silvia. Se ha cortado el pelo y dice ya no escucho rock and roll. Se ha casado por la iglesia y dice que no cree en Dios. Su mujer nunca le ha dicho quién es de verdad su amor. Su anterior pareja se los ponía con un pintor. En la historia triste que muchos viven es vivir una vida normal, alejada de los conciertos, de beberse. Yo bebo calimocho todavía a mis edades. de vez en No me cuando. digas. De vez en Que cuando. ya está mayor, De veces al padre. año. Yo sí voy a la Retestar. Si toquéis a la Retestar en la gira de este 20 aniversario, que serán 21 de la MEN y el Grita Libertad, yo me tomo unos calimochos. O sea, Ya lo sé. tengo la Pues sí, ya- ocasión tal. ya Mira. Para comentar, O sea, esto es un tema de 2023, 2024, pero captando toda esa esencia. O sea, ya Musa, ya estaría el dolor, el ten cuidado, el Sí. grita libertad, todo lo que estamos poniendo hoy, ya estaría. Tenemos que ir hacia esto. O sea, yo te lo digo con amor. Igual si queréis grabad un directo, así colofón de toda Sí, la gira, ¿no? lo que sea. Eso está guay. Hay que sacar 10 temas nuevos con este sonidaco. Espera, que voy a hacer una cosa super millennial. Bueno, super millennial no, super generación Z. Y si tú opinas lo mismo, déjanoslo en comentarios. por delante la sonrisa y por ¿Qué opinas tú? ¿Hay temas de agua bendita así para echarlos en 2026? Yo me gustaría contestarte en esta ocasión como el tío este que pone mucho en el APM de... A mí me parece todo bien, porque como yo vivo en la otra punta, a mí no me molestan para nada. Entonces, pero bueno, yo creo que sí, ha salido así. Entonces, no estábamos pensando en... Este año hemos sacado el Grita Libertad y lo vamos a dedicar también al 30 aniversario, al Amén, Amén, y claro. al Grita Libertad 30 aniversario. Pero gana el futuro que salgan más temas nuevos, puede ser. No lo descartamos, pero tampoco te digo lo mismo que cuando hablamos la otra vez. Ahora mismo no tenemos la cabeza en eso. Pero si tú coges en un concierto y te haces... O sea, sacas un disco de 12, te tocas las 8 mejores del nuevo disco Sí. y las 15 mejores de estos dos, le das una vida al grupo, una actividad, nuevas camisetas, Bueno, nuevas sí. tazas con el Sí, ¿no? Con vista, ¿cómo se H dice? Dioso, nuevo disco, H Dioso, ah, bendita, ¿no? Mira también, o sea, Silvia, Bueno, por ejemplo, no en, está lo que, mal, es en lo una- que siempre he sido, que este tema, mira, dale, lo habéis agua benditeado. Este se lo hice para el Pepe. Se lo hiciste sí. para el Pepe, para su ruta Pepe Bolton, al paraíso. sí. Y Y además salió así porque me llamó y me dijo, oye, hazme un tema tal. Y le dije, hostia, Pepe, es que yo, a mí que alguien me diga, hazme una canción como cuando estábamos en el cole. Hacer un texto que hable de... te cuesta, ¿sabes? En cambio hay luego otras veces que necesitas soltar algo y sacar. Y me mandó un vídeo de la asociación Anita, que es por lo que vino toda la movida, que es para una asociación que recauda para la investigación del cáncer en niños. Y entonces, pues el PP se puso ahí a echarles una mano y a ayudarles con todo esto. Y me dijo, voy a hacer un disco y tiene que haber un tema. Y, hostia, pues no, le dije, guau, tío, yo si me sale algo, tal, pero es que así por encargo no. Y me puse a ver el vídeo y me tocó el alma porque, claro, estaban mis hijos por ahí corriendo en la cocina mientras yo veía
el vídeo que, bueno, pues te rompe el corazón porque es una mamá que se le murió su niña de cáncer y luego a raíz de eso ella, con todo lo que tuvo que pasar, montó la fundación, claro, para recaudar y que dijo que otros no tengan que pasar. Y, tío, pues me rompió el alma, me quedé ahí llorando con mis hijos al lado, correteando por ahí, dije, qué suerte tengo. Y me senté un momento a escribir algo y me salió ese texto y pues al otro día quedé con el Pepe y le dije, a ver esto qué te parece. Y le gustó y entonces lo grabamos, la producción la hizo, pues bueno, yo le tararé un poco las melodías. Mira, tenemos aquí la del disco de Predicador JJ Bolton. La hizo Chalar 58. Mira, bueno, es una canción que se llama exactamente igual. Es exactamente la misma. Bueno, en Silvia, Rocksteady. tú también has entrevistado al Predicador JJ Bolton y sabes de lo que estamos hablando. O sea, a raíz de la asociación Anita y tal, y para sensibilizar al mundo, Pepe Bolton se cruzó el mundo. Hostia, ya te digo, en moto, o sea, de San Feliu de Guíxols hasta Nueva Zelanda. Pero tronco, que se fue por, ¿cómo se llama? Para recaudar dinero para que se investigue más a favor de por Rusia, Mongolia. Sí, increíble, o sea. Pero está loco este tío, yo cuando lo vi dije, está loco, y se fue. Es un loco maravilloso. Es un crack. Y le mandamos un abrazo desde aquí muy grande a Pepe Bolton. Pero bueno, vamos a poner. Venga, Silvia, ¿cuánto llevamos de programa? Venga, pues yo creo que podemos poner la de Agua Bendita, rebobina, en lo que siempre he sido. Es un poco más punky. Sí, es un poco más punky. Militares pacifistas, he visto a gente bajar, gente subir, a gente llegar y gente partir. He visto odiar, he visto querer, he visto las dos cosas a la vez. He visto el desierto y he visto el mar, he visto 1000 noches y 1000 días pasar. Y he visto que nada me ha hecho sentir todas esas cosas que siento por ti. Agua Bendita y Predicador JJ Bolton. Más investigación, cáncer, menos corrupción. Ruta al paraíso. Y todo lo que siempre he sido. Sin ti no tendría sentido. Solo quiero escapar de este maldito lío. Buscar la ruta al paraíso. Sin ti no tendría sentido. Solo quiero escapar de este maldito lío. Buscar la ruta al paraíso. Y todo lo que siempre he sido. Sin ti no tendría sentido. Solo quiero escapar de este maldito lío. Buscar la ruta al paraíso. Y todo lo que siempre he sido. Sin ti no tendría sentido. Es que, madre mía, qué envidia de pelazo. Hoy me has fallado, porque dices, Pae, para hacerle un homenaje en Carnaval a Musa Castro, te podrías haber llevado camisa de cuadros, camiseta de Agua Bendita y te pones una melena. Y si me lo hubieran dicho ayer, vengo disfrazado de ti. Sí, en serio. Pero camisa de cuadros rojos y negros. Silvia, tú también tienes un pelo bastante musa, ¿eh? ¿Por qué tenéis tanto pelo? Yo qué sé, en la vida es así. Yo me he quedado calvo de aguantaros. Es que, mira, vamos a poner canciones instrumentales. Este Paul Capullos. Es una de puta madre. Buah.
sea, habéis descartado el del disco, habéis descartado también instrumentales, porque el ska no es caca y bueno, es que ese es un gran hit y yo creo que no encajaba mucho con no encajaba todo mucho. esto, no. Pero si alguna vez la tocáis en directo, la gente se muere, ¿eh? Sí, ¿tú crees? Yo por lo menos sí. Es que yo soy Bueno, tontísimo. eso es uno de los temas. Hay algunos que los hemos descartado ya. Quizá cuando hagamos el 60 aniversario puede ser, pero no. Es el principio. Hay algunos que han salido de la lista, como lo que hemos hablado, los pinzones o el ska, que no. O la de Bob Dylan. ¿La de Bob Dylan cuál es? Padre nuestro, tú no estás. Ah, vale, sí. Bueno, eso fue una verdad. coña también que grabamos y bueno, pues está aquí en el cassette para quien la Pues quiera eso, oír. se puede escuchar el amén antiguo y el amén nuevo. Claro, chachi. Y el Grita Libertad antiguo, nuevo y el Grita Libertad El viejo. antiguo. Sí, Si sí. echas de menos alguna, pues aquí está. ¿Y tú cómo te ves cuando tengas 70 u 80 años? ¿Qué le contarás a tus bisnietos? Hostia, no sé, haré esas cosas, lo que hace hoy la gente. No valéis para nada. Nosotros cuando éramos jóvenes la hacíamos, vosotros no valéis para Pero nosotros que estas hemos hecho, mierdas. o sea, yo he hecho cosas, yo tengo rollos para contar Sí. de aquí de la radio. O sea, yo Mogollón, ¿no? haciendo radio yo he conocido a más de 2.000 personas. O sea, y tú Hostia. tocando, pues has conocido a más Bueno, de 4.000. pero no es lo mismo, tú has hablado con ellos, yo no. Yo Bueno, pero luego pues la noche y además que... Y no es lo mismo entrevistarlos en la radio que verte en un concierto, que allí la Sí, peña va que, todo el mundo pasa, puesto, musa, tío", ¿sabes? y las bocas y Pero- van aquí, no. Pero, ostras, yo lo pienso. Yo no sé si saltarme el repertorio. Silvia, igual volvemos para atrás. En algún momento pondremos el Qué Bonita porque me gusta. Pero ponme la África Libre, va. Bueno, y te pregunto, ¿cómo te ves tú con 70 años? Tendrás No lo muchas sé, batallas vale. que contar, mucha ¿Te música imaginas? habrás hecho. Eres joven todavía, te quedan 30 años de carrera más o menos. Y con 65, como Rosendo, te jubilas, ¿eh? ¿Te imaginas? Gira de despedida, Agua Bendita, después de haber sacado el Grita Libertad, después de haber sacado el Amén otra vez, el H Dioso, en Directo. En 2028 sacaste el 2028 ya te va 2000, mucho, yo no- Directo Amén, en 2030 Yo tanto no Pai me veo, Memorium. no sé. Bueno, no lo sé, a ver, yo creo que más, quizá yo soy un poco más del presente. Y el hacer planes, es que luego todos los planes se rompen y a veces es complicado. Y tal y como está toda la historia, y lo que te decía al principio, como todo ha venido así sin grandes planes y todo ha salido tan de puta madre, es como un poco de, ostras, lo voy a disfrutar, porque ya no tienes esa ansia de cuando tenías los 20 y los... Es otra manera de ver las cosas. Entonces es como un poco de Ir haciendo. me tumbo y me dejo que me lleve la corriente. No me voy ni a esforzar en nadar, ¿sabes? Como ya veo que floto, me dejo que me lleve, que estoy guay y que vaya a parar donde quiera. Y Pero eso lo has hecho desde siempre. O sea, yo te voy a preguntar no ahora, exactamente. ¿cuáles son, Sí. no tus influencias principales, que me vas a decir, The Clash, Corroscada, Cortatu Sí. y Jimmy Cliff? ¿Cuáles han sido tus obsesiones musicales desde que empezaste a escuchar música con tu madre que te ponía con 5 años hasta los 49 que estás a punto de cumplir? Bueno, cuando se emite esto ya lo has ido escuchando. O sea, vamos a ir de década en década. ¿Quién era el artista que Bueno, más te yo gustaba? pasé- ¿Con 5, con 15, con 25? ¿Tú te acuerdas del con padre? 35, con ¿Era 40? padre Abraham? ¿Cómo se llamaba el que cantaba con los pitufos? Un señor así con la barba muy blanca. Era padre Abraham o algo ¿Qué así, pitufo, ¿no? Silvia? ¿Qué es eso? De Sí, padre los Abraham? pitufos, ¿no te acuerdas? ¿Papá pitufo? Sí, que cantaba. Tú no te acuerdas tampoco. dice Silvia? ahora? Era el padre Abraham, ¿Qué puede padre ser, Abraham? o algo ¿Qué así. hacéis? Pues yo pasé de ese a los Beatles y los Bee Gees, porque en mi casa habían cassettes por ahí tirados, cintas de cassette, que la gente más joven ya no sabrá lo que es. Y entonces las trinqué y empecé a escuchar un disco que era como un recopilatorio de los Beatles y los Bee Gees. Y ahí empezó mi movida con la música. Mira, este es. ¡Qué mayores sois! No tengo ni pajotera idea. Claro, Como yo si era me un- hablas de Torrebruno. Primer recuerdo consciente, Torrebruno. Un globo También doble. Torrebruno, con tigres, leones, Eso, todos pero- quieren ser los pero campeones. ¿qué te digo? Los Beatles y el bajo de McCartney. ¿Por qué coges Me tú un encanta. bajo? Dicen que los bajistas son los guitarristas frustrados, ¿no? Pues supongo que sería por eso. No lo sé, a mí me llama más la atención la base que las guitarras. Y luego también, pero no te sé decir por qué, tío. Tuve
pues no sé, me lancé y me gustó el bajo, era como el sonido más pesado, acompañando ahí la batería, el ritmo con... O sea, tú ya de crío pegabas la oreja al While My Guitar Gently Sleeps y no Sí, escuchabas ¿sabes la qué guitarra, pasa? Que te mis fijabas viejos- más en el tom, 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 tom. Claro, antes no era como ahora, entonces yo estaba muchas horas en casa solo porque yo desde muy pequeño me tuve que empezar a buscar la vida. Me enseñaron y me dijeron, mira, ves, esto se hace así, la leche se calienta aquí, se le echa colacao y uno desayuna. Y la puerta se abre y se cierra así y el camino del colegio es este. Y me dijeron, pero te hablo muy pequeño, que hoy en día, pues no sé, tendría a lo mejor 6, 7 años y ya tenía que empezar. Y por las tardes pues también me las pasaba muchas tardes, pues en casa no había nadie, estaba todo el mundo currando para... Y entonces pues un escape era la música. Y como tampoco no había muchas opciones como hoy en día, pues de trincar estas cintas que había por casa y que tenía el viejo por ahí y tal, pues era lo primero que fue como, hostia, los Beatles o los Bee Gees. Fue un poco, claro, pasar de los Pitufos, de Torre Bruno y todo este tipo de músicas para niños, ¿no? La música de verdad. Claro, a escuchar rock and roll y con los colgados estos drogadictos que estaban ahí cantando ¡ay! Y fue como ¡guau! ¿Esto qué Eso es, estamos tío? hablando más o menos de tus 12 años. No, 6, 7... ¿Y a los 16? No, yo con 10 ya me vine a Barcelona. Y entonces ahí mis primos mayor, mi primo José, que además vive por aquí cerca en Tarragona, ¿Dónde le mando vivías un beso. antes, pues? Pues nos vinimos de Madrid, yo tenía 10 años y nos ¿Verdad? vinimos a la Trinitat Vella. Y ahí pues me tuve que acoplar. Yo aquí era el madrileño, me llamaban, el madrileño. Y entonces pues nada, ahí descubrí, pasé de escuchar las cintas que tenía en casa, que había escuchado tanto tiempo, como pues estas cosas de los Beatles o los Bee Gees, que era lo más así, Silvia, qué bonita de fondo. lo más transgresor, ¿no? Después de haber escuchado a los Pitufos y a Torre Bruno. Y cuando llegué aquí empecé a escuchar, pues no sé si aquel año había salido El Salve de la Polla, fue año 89, creo, 87, ¿no? No, 87, tenían 86. La Polla ya Salve, Revolución y No Pero, Somos Nada. bueno, pero era lo que Qué se... friki, tío. Sí, 87. Qué friki sí. que soy, tío. No, el Te No lo Somos digo. Nada salió después, Es el ¿no? 86, No Somos Nada, diría yo. Sí, yo creo que... Ah, pues yo juraría que Por ahí. después, ¿eh? Bueno, pero tampoco teníamos Bueno, es conciencia igual. de los discos que había, porque te los daban todos los tres grabados en una sola Todo, cinta. sí. Claro, yo me acuerdo de lo primero que escuché que llamó mucho la atención en aquellos años. Estaba la primera maqueta que sacó Potato con Tijuana in Blue, que por una cara, bueno, era un disco, ¿no? Sí, 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 por un una disco cara compartido, estaba por una cada cara uno. cada uno. Esa cinta dio una de vueltas en mi casa y claro, se Y esos mezclaba. fueron quizás tus primeros pasos en el reggae también. Claro, tío, porque se mezclaba, Tijuana mezclaba el ska con el punk rock, ¿no? Y el reggae al mismo tiempo. El Potato era un reggae que yo no había escuchado. Yo creo que antes incluso de haber escuchado Marley conscientemente o cualquier banda, cualquier otro grupo jamaicano, incluso te diría los Clash, primero llegó esto, ¿no? Cortatu, este disco que te digo de Tijuana con Potato y todo lo que venía ahí, porque pues yo qué sé, te puedo decir desde el último de la fila, o sea, desde cosas muy punkis como Monstruación. ¿Tú te acuerdas de lo Sí, Monstruación? claro, sí, sí, que eran sí. de Cornellá, me parece, además. sí. Yo qué sé. Insumisión total. Total. Y cómo era los de Lodi Social, ¿no? Que Pagui Puyol. Bueno, todas las bandas que salieron después, aparte de Los Cicatriz, La Polla. Aquí teníamos en Castefa, creo que eran los... Un ¿cómo poco se más llamaban? heavy, los últimos de Cuba, esos. Últimos de Cuba, sí, tocamos con ellos también. Eran muy cañeros. Yo te decía La Chusma, ¿te acuerdas de La Chusma? También, sí. Que sacaron el primer disco, era, no sé si era Con Todo Nuestro Amor, o eso fue después. Yo me acuerdo de Sí. oídas. Bueno, era la época que también Maniática iban Hostia, sacando Maniática, tío. discos, el Sí. Relupazo, como La Furia versionando temas en castellano de los Clash. Sí, pero eso ya fue en Qué buena los música, 90, tío. ¿no? Así Sí, a sí, principios sí, de sí. los... Pero sí, a finales de los 80, pues todo esto fue lo que me comí. Cuando llegué aquí a Barcelona, descubrí todo eso porque pues mis primos eran mayores y entonces pues yo les iba robando la eléctrica Dharma. También escuchaba mucho. ¡Ostras! Claro, tío, me hablaban mogollón. Claro, en sí. aquella época la eléctrica Dharma. Estábamos en Los Diablos de la Sagrera y de Trinitat.
Y bueno, éramos de Trinitat, pero a veces íbamos con los Diablos de Sagrera, que los conocía mucha gente de nuestro grupo de Diablos, y íbamos allí cuando necesitaban peña para tirar petardos y tocar los tambores. Mira, aquí los tenemos de fondo, la Eléctrica Dharma. Claro, tío. Es que Silvia, estás en todo, ¿eh? Era brutal. Bueno, no sé si se volvieron a juntar, pero ahora ya no siguen, Sí, ¿no? existen. Hombre, ¿Pero siguen haciendo directos? La Eléctrica Dharma sigue till the end. O sea, Sí. te retirarás tú y la Eléctrica Dharma estaban Seguirán. antes de que tú nacieras. Y seguirán Y cuando ahí. te mueras, las Eléctrica Dharma celebrarán su 80. Siguen haciendo su bolos y todo. 97. Sí, sí, sí. Hostia, pues brutal, ¿eh? Non-stop, non-stop. Tuvieron unos temazos brutales, tío. Oye, qué bonita nos está quedando esta entrevista. Esta parte de las influencias me está gustando, ¿eh? ¿Así? Te gustó bastante Rosendo también. Bueno, es que Rosendo, tío, isleño, claro, es parte de la historia de este país y yo creo que influencia cualquiera que haga música y no es súper importante. Si no lo has escuchado, por todo, por la manera de tocar, por cómo las composiciones que hace, por cómo canta, y ha sido un Silvia, icono. pero si tú esto no lo tienes en el guión, tú lo buscas ahí. Silvia Al momento. encuentra las canciones, ¿Qué más queda? compensarlas. Tiene un chip implantado en el cerebro que dice Rosendo, clac. Qué fuerte, tío. Es que luego me pregunta la gente, ¿por qué quieres tanto a Silvia? Porque es una crack. O sea, pone lo que piensa mi cabeza. Fuerte. Yo te iba a decir, pon a Pues Rosendo de mira, fondo. también, por ejemplo, luego pasé una época más cañera, más heavy, como Sodom, Slayer. Thrash metal. Ya Thrash te digo, metalera. brutal, GBH y todo eso, porque escuchaba mucho GBH y esta peña que tocamos en un concierto con ellos y flipé, la verdad, pues también siguen tocando. Otros que Sí, yo me iré y ellos seguirán ahí, brutal. Y bandas así muy... Mi colega el Juan escuchaba, ¿cómo se llamaban? Death. Ostras. Claro, de Chuck tío. Saldiner. Y entonces pasé Madre de mía, escuchar... Que Death hacían una versión del Painkiller de Judas Priest que era aún mejor que que el Painkiller Ah, sí, original. brutal, Es ¿no? una versión, ¡guau! Increíble. Claro, pues pasé un poco por todas esas épocas de escuchar Metallica, AC/DC, todos estos grupos así, a lo más que era más blandengue, que hoy todavía también tocan y se escuchan, como Europe o grupos que se pusieron así de moda, pues nunca le he hecho ascos aunque me gustasen más según qué tipo de tendencias, pero también tenía otras que, yo qué sé, Anthrax, ¿te acuerdas de los Sí, hombre, Anthrax? claro. Sí, sí, bueno, todavía siguen también. Claro, brutal, tío. Esa banda yo creo que era... Además, me parece que fue de las primeras que Era el- empezaron a tocar con los Public Enemy haciendo colaboraciones. Sí, era el punto más divertido, es la banda más divertida, más fácil de escuchar del thrash metal. Anthrax. Y muy como los Beastie Boys, ¿no? Equilicuado. Brutales. Pues estas cosas, claro. Bueno, los Beastie Boys más en el rap, o sea, en una el- banda de rap más fácil de escuchar. Sí, pero Incluso tienen con- muchas cosas Sí, claro, cañeras, sí, ¿no? sí, sí, muy... sí, sí. Bueno, todo un poco por ahí. Y al pasar por todo eso... Y entonces vas pasando por todo De eso todo. y entonces volvemos al África Libre, Sí. porque, o sea, tú después de todo esto sacas un último disco de Agua Bendita que va más en torno al reggae, que fue ya cuando conociste a tu colega de Senegal, te fuiste a Senegal y Allá por año 95. te pedía el 96. cuerpo algo más calmado, ¿verdad? Sí, bueno, me apetecía experimentar y empezar a probar y bueno, pues salió así, lo hicimos así. Y dijimos, lo que sí que no hemos hecho nunca es hacer, digamos, lo que marcaba la moda o lo que los sellos discográficos, a veces, pues claro, ellos es normal. Ahora lo entiendes de otra manera porque ya no tengo 15 ni 20 años y sé cómo funciona todo esto porque ya lo he visto. Pero antiguamente tú querías hacer tu música y hacerlo como tú y ellos quieren vender discos. Entonces muchas veces, de hecho a los comienzos nos pasamos muchísimos sitios yendo a llevar nuestras maquetas para que no las publicasen y nadie nos quería en ningún lado porque oían eso desafinado y con esa mala calidad de sonido y no querían vernos en ninguna parte. Entonces está un poco ahí, la línea es complicada, ¿sabes? Entre lo que tú quieres hacer y lo que vende y lo que tal, para Cuando, conseguir por ejemplo, entrar. vosotros, bueno, esta es la tercera vez en tu carrera, sube Silvia, que grabas el África en el disco de Agua Bendita. Sí. Estuvo también aquí, por eso la habéis regrabado Claro. para el disco que hoy presentamos.
y en el último álbum que se llamaba África también, En el último álbum de Agua Bendita, que se publicó en el 98. Estaba ese disco que, por ejemplo, Silvia, ponme el Pero es una versión Intifada, un poco diferente. Ponme el Intifada, porque vamos a hacer. Yo tengo por aquí a mis Intifada. espaldas también, Sí. pues, y lo irá viendo la peña. Un recorrido por la carrera de. Este tema es de Castro, Bereber. porque nos acordamos de. Sí, está en Bereber este Intifada, precisamente. Nos Sí. acordamos, o sea, pensamos en la Mitiquet, ¿no? Los dos, las dos maquetas de Agua Bendita, pero tú has sacado 10 discos a lo largo de tu vida. Con la Latin Reggae Band publicamos solo el Gore, que lo publicó Traya Records y ya fue en el año 2000, así de últimas. Y luego los otros tres, cuando hubo todo este cambio que no estaba muy claro, que la gente empezaba a utilizar cosas en internet para promocionar su música, pero digamos que todo lo que había venido siendo la industria musical hasta aquel entonces se vino abajo. Cuando se dejaron de vender cassettes, cintas, discos, vinilos, tampoco se vendían CDs y la peña empezó a escuchar música por internet. Ahí fue cuando yo decidí que prefería autoeditar, porque al final publicar los discos y tienes que ir lamiéndole los pies a una discográfica, a un sello, para que publique un trabajo tuyo y no te va a dar absolutamente nada más que como mucho las gracias, porque se van a quedar con todos los derechos de todo. Tú vas a perder únicamente todo eso para tener publicado tu trabajo. Entonces dije, pues para eso lo en internet todo, claro, ¿no? lo autoedito y ya está. Ahora próximamente he llegado a un acuerdo con Maldito Records y nos lo va a publicar, los 3 discos que faltan de la Latin Reggae Band, que aparte del Gore, pues hay 3 más. Entonces lo vamos a publicar únicamente para que estén disponibles pues en Spotify, quiero decir, no vamos a hacer CDs físicos ni nada de esto, pero bueno, por tener, ya que todo el trabajo está hecho, pues me apetece tenerlo disponible y que quien quiera pues lo pueda escuchar ahí. Pero va un poco más enfocado. Bueno, con lo que te hablaba, como he tenido muchas influencias, aunque me guste una cosa más que otra, pero al final intento no hacerle ascos a nada, porque Y que mostrarle a la gente todo lo que ha sido. sí, al final me influencio un poco de todo y puede haber música que sea más africana o más latina, con más rock, con reggae, con, bueno, pues una mezcla un poco de todo. Recapitulando y a saber, en este 2024. Multiculturalidad, esa es la palabra. En el pasado 2024. En 2023. 23. Y anteriormente en 2014 el Semos lo que Semos. Sí. Musa and the Latin Reggae Band. Sí. En 2007 Waiting for My Down y el Jazz Eriñe Tuba del 2004 son los que va a poner Maldito en Spotify. Sí. Uh-huh. Luego estaría, que yo lo tengo en original. Yo creo que en Traya Records también fliparían con vosotros cuando le llevasteis un disco de reggae. Dirían, ostras, tío, ¿por dónde vas? Lo que decías tú, hacer lo que te dé la gana. Bueno, claro, ahí hubo movida, ahí empezó toda la película. Silvia, este disco es precioso. El Gore. Este disco es maravilloso. Este disco, ¿tenías una cantante contigo? Las voces femeninas de este disco. Este disco es un disco perfecto para tener un mal día y revertirlo. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, bueno. O sea, ponme un tema ahí se grabó del Gore. Bueno, también. La única que hay ahí de Musa Castro. Ponla. Este es el Atulado, pero... O sea, mira qué colorcillos tiene el Atulado que sacó Musa Castro en el 2001. Su tema más mítico, pero bueno, ya fue regrabado. Muy bonito, muy bonito. Con viento. Cuando estoy a tu lado me siento como un niño en el vientre de su madre calentito. Bueno, necesitaríamos 3 programas. Al final quería yo darle un repaso a. Si quieres, Pae, cuando Maldito publique los discos de la Latin, venimos y hablamos de sí, ellos. Yo creo que sí. Mira, pues hemos presentado este disco, o lo hemos intentado. La vida es corta. La muerte es eterna. Morir por morir. Pero morir en la taberna. Nos vamos con este tema. Mosa, yo esto lo he preparado, pero al final ha salido otra cosa mucho mejor. ¿Ves? ¿Para qué hacer planes? Y todo hay que luego. Fluir, claro. Hay que fluir. Lo que te digo, en cuanto a planes, se vienen conciertos de Agua Bendita. Vienen. Sí, tenemos, hostia, ahora me pillas aquí sin el calendario, pero estamos. A ver, mira, empezamos ahora el 22
el día 22 de este mes de marzo estamos en la Sala La Cabra. Y a partir de ahí tenemos un mogollón de festivales que no me voy a acordar de ninguno porque me patina la neurona ya con las drogas. Los Agua Bendita. Que la gente que Los me Agua escucha Bendita, entiende. Instagram, Los Agua Bendita en Facebook, Los Sí. Agua Bendita en todo. Esperando que siempre estéis ahí. Musa, te quiero. Yo también. Que se nos acaba el programa. Pues venga, Peña, un saludo. ¡Aupa! Larga vida, Agua Bendita, a Musa y al rock and roll, claro que sí, a Silvia y a mí. Y a ti, Pae.